Listo. Muy buenos días, estimadas estudiantes, con todos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Qué gusto nuevamente estar con ustedes en una clase. Bueno, vamos a iniciar. Por favor, les pido que vayamos encendiendo las cámaras y pasar con el registro de la asistencia también. Ok, entonces vamos con el registro de la asistencia, ¿ya? Señor Josué Alvarado. Presente. Listo. Señorita Angie Avelino. Presente. Buenos días. Listo. Buenos días. Joaco, no, perdón. Barzola Jocelyn. Presente. Listo. Barzola María José. Presente. Ok. Chaco Mariuxi. Chaco Mariuxi. ¿No? Chacín Daniel. Presente, ingeniero. Listo. Contreras Ángel. Contreras. Presente, ingeniero. Listo. Cortés Luis. Presente. Listo. Cuascote Kerly. Cuascote Kerly. Presente, ingeniero. Buenos días. Ah, ya listo. Cuascote. Lucas Néstor. Presente. Listo. Pita Connie. Presente. Buenos días. Listo. Buenos días. Pita Noé. Presente, buenos días. Buenos días. Listo. Luas William. Presente, buenos días. Buenos días. Listo. Galo Quiñones. Galo Quiñones. No. Solórzano Orly. Solórzano Orly. No. Y Uriña Eduardo Alexander. Uriña Eduardo Alexander. Presente. Así está. Ya, ok, listo. A ver, tengo 13 personas registradas. Aquí en Zoom estamos 14, sí estamos. Ya, por favor, enciendan todas las cámaras de las personas que faltan. Les tomo la captura y ya iniciamos. A ver, no sé si ahí estamos listos. Ok. Listo. Bueno, mientras voy guardando la foto de evidencia. Les recuerdo, ¿no? El día de hoy tienen la evaluación de estadística aplicada a partir de las 11 de la mañana. Disponen de, me parece que son 60 minutos, son dos preguntas, estaban. Parece que 14 preguntas. Algunas preguntas son de la parte práctica, es decir, de los ejercicios. Entonces ustedes tendrán que realizarlo para que seleccionen la respuesta correcta. ¿Sí?
De pronto cualquier situación, como son imágenes, de pronto o las tablas. O sea, bueno, yo ya revisé, a veces se sabe distorsionar, de pronto cualquier situación o su similar me la comunican ya para tratar de ver una solución. ¿Hasta qué hora va a estar habilitada la lección? Ya la evaluación está de 11 a 12:30. Si no estoy- ¿Me escucharon? De 11 a 12:30. Entonces, en ese horario ustedes pueden ingresar y revisar. Profe, ingeniero, Sí, dígame. profesor, Sí, 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 le escucho. buenos días. Buenos Un días. tema. Veo que el ayer al mediodía. No le escuché muy bien. Lo que pasa es que estoy en la plataforma viendo la evaluación y sale que ya está cerrada. O sea, aquí dice el cuestionario se cerró el jueves 15 de julio a las 12:30. A ver, No hay cómo no acceder creo problema. ahora. Déjenme revisar, pero no debe haber problema. Tal vez yo la vea, bueno, yo lo creé ayer, ¿no? Y tal vez lo Sí, puse con la fecha de sale ayer. volver al curso, o sea, no tiene opción de. No Sí, hay eso, problema. con fecha de ayer. Ya, ya, ya. Tal vez me confundí de la fecha, pero no hay problema. Siempre y cuando alguien no haya accedido a la evaluación, ¿cierto? ¿Alguien accedió a la evaluación ayer? Sí está con el 15, ese ya lo calculé. 16 y 17. Listo, entonces quedamos en ese horario, ¿sí? De 11 a 12:30. Ustedes disponen de 60 minutos para realizar la evaluación. De pronto, como son ejercicios, algunos ejercicios, algunas preguntas, traten de tomar una captura, alguna evidencia, en el peor de los casos, como les decía, que de pronto incluso, no sé, la plataforma, algo que les pueda ocurrir. Entonces, traten de tener ese respaldo por cualquier motivo. ¿Sí? Listo, incluso ya ahorita ya les modifiqué. Ya está De acuerdo, habilitado gracias. para el 16. Está un poco lenta la página de Ok, Excelentísima listo. está. No solo usted. Entonces creo que ha sido de manera general. Ok, entonces vamos a iniciar, ¿sí? Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya me informan si ya pueden observar ahí. Sí. Ok. Ya. Lo que vamos a revisar ya en clase el día de hoy son las medidas de tendencia central. Sí, corresponde de igual manera a la unidad número 2, en donde, bueno, básicamente haremos referencia a lo que es la media, la moda, la mediana, las propiedades de la media aritmética, los deciles, los cuartiles, los percentiles, las características comparativas de la medición de la tendencia central. Es decir, básicamente esta unidad comprende bastante temas relacionados a promedios, a obtener lo que son la media, es decir, de una base de datos, ¿no es cierto? Siempre se va a obtener de pronto un dato que refleje en su mayoría los demás datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el promedio de ustedes, ¿no es cierto? De cuánto, por ejemplo, cuánto pueden sacar en una evaluación. Entonces, de esa manera, aplicarlo en muchos más ámbitos y muchos más ejercicios, ¿sí? Para ello, bueno, iniciamos mencionando que la unidad que se estudiará de dos formas numéricas de describir los datos cuantitativos. Entonces, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Entonces, bueno, vamos a revisar
un video, pero antes de ello me parece que no les compartí el escritorio. Si no se les va a abrir. A ver, déjenme cerrarles y compartirles de nuevo, porque parece que no les compartí todo el escritorio. Mientras se va abriendo, cargando el video. Está un poco lento el internet. Voy a apagar la cámara, sí, por cuestiones de que parece que está un poco lento el internet. A veces ahí mejora un poco. No se carga. A ver, un momentito, sí. Bueno, les comparto más adelante, ya no sé qué pasa, no se carga. Esperemos mejore en el transcurso de unos minutitos y ahí les comparto, ¿sí? Mientras tanto, tenemos que avanzar en esta parte. Sí, bueno, es un video que, bueno, básicamente resume un poco lo que vamos a revisar, ¿no? Lo que son las medidas de tendencia central, donde está la media, la mediana, la moda, los deciles, los cuartiles, es decir, todo lo que corresponde a las medidas de tendencia central. ¿Sí? Bueno, entonces, a estas medidas de tendencia central siempre se los llama, de hecho, comúnmente, en unos casos, en muchos casos, autores, promedios, por cuanto básicamente están enfocados en eso, ¿cierto? En resumir, en dar de cierto grupo o número de datos un dato específico o datos específicos, ¿sí? En este caso están relacionados a lo que es a promedios. Entonces, igual, el propósito de una medida de tendencia central consiste en señalar el centro de un conjunto de valores, similar a lo que estamos mirando en este caso en esa gráfica, en donde podremos decir, ¿no es cierto?, la media, la mediana, la moda de una base de datos, es decir, dónde se puede ubicar. En este caso, sobre todo hablaríamos de la media, ¿no es cierto?, dónde se puede ubicar. Existen tres métodos para identificar entonces este conjunto de datos, que son la media, la mediana y la moda. ¿Sí? Listo. Bueno, como introducción, antes de hablar propiamente o de revisar estas medidas de tendencia central, en este capítulo se presentan dos formas numéricas de dispersión de datos cuantitativos, ¿sí? Las medidas de ubicación y las medidas de dispersión. En este caso, nosotros las que vamos a revisar son las medidas de dispersión. Entonces, a las medidas de ubicación a menudo se los llama promedios, ¿sí? El propósito de una medida de ubicación consiste en señalar el centro de un conjunto de valores, es decir, hablamos así, hacemos referencia aquí a lo que son promedios. Y aquí tenemos algunos ejemplos que pueden aparecer o que incluso a veces nos muestran, ¿no es cierto?, en noticieros, en algún tipo de noticia dentro del medio, ¿no es cierto? Entonces, miren, la casa promedio en Estados Unidos cambia de dueño cada 11.8 años. Entonces, se puede tener aquí, ¿no es cierto?, un promedio de cada qué tiempo puede cambiar, en este caso, de propietario una casa. Luego, un estadounidense recibe un promedio de
568 piezas de correspondencia cada año, es decir, hacer aquí referencia a lo que son correos, ¿no es cierto? El hogar estadounidense promedio tiene más televisores que personas, entonces hay 2.73 televisores y 2.55 personas en el hogar típico, es decir, aquí nos está dando un promedio aproximado, ¿no es cierto? Una media aproximada. La pareja estadounidense promedio gasta 20.398 en su boda, mientras que su presupuesto es menor al 50%. Esta cifra no incluye el costo de la luna de miel ni el anillo de compromiso. El precio promedio de un boleto de teatro de Estados Unidos es de 7.50 dólares. ¿Sí? Entonces, básicamente, como miramos aquí, son ejemplos que hacen referencia a unos promedios que se pueden obtener, obviamente de una base de datos, de cierta información que es recabada, ¿no es cierto? Y que es reflejada incluso para mayor y fácil entendimiento ya dentro de un solo dato, ¿sí? Es decir, de una variable que nosotros hagamos referencia, de un parámetro, hacemos ya o mostramos la información propiamente, incluso ya con uno o dos datos, ¿no? Que me reflejen ya propiamente de pronto el dato de interés final, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de pronto aquí en esta época igual de pandemia, ¿no es cierto? Nos interesa saber de pronto si ha bajado o disminuido el nivel de contagio o el nivel de mortalidad, que es básicamente más que de pronto estar revisando de manera total, es decir, todos los datos. Entonces aquí nos interesaría incluso saber, les dije más, es la parte final, el resultado final, ¿sí? Entonces así vamos a ver varios ejemplos, ¿no? En donde se va a aplicar lo que es la media, la mediana y la moda. Entonces iniciamos con lo que es la media. La media o conocida también como el promedio, ¿no es cierto? Porque básicamente vas a hacer de la sumatoria de datos que nosotros tenemos dividir por el total, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí en la definición para lo que es la media o promedio nos dice, de un conjunto de datos se encuentran a sumar todos los números en el conjunto de datos y luego dividir el número de valores de un conjunto. Es decir, aquí si queremos aplicarlos en la representación de una fórmula, ¿no es cierto? La X, en este caso X media, va a representar la media. Entonces, la sumatoria nos dice de todos los datos, el conjunto de datos que tengamos, sobre el número de conjunto. Sí, en este caso N. O a su vez acá, ¿no es cierto? Que tenemos el símbolo de representación de la suma de todos los valores que pueda tomar X, ¿sí? Sobre el número total de datos, ¿sí? Entonces, eso tenerlo presente, ¿no? Para lo que es la media o más conocido también como es el promedio, ¿sí? Luego también podemos tener lo que es la media poblacional, que básicamente viene a ser lo mismo, solo que es una subdivisión dentro de la parte estadística de lo que es la media, ¿sí? Que es la media poblacional. En este caso, para los datos en bruto que no hayan sido agrupados en una distribución de frecuencias, la media poblacional es la suma de todos los valores en la población dividida entre el número de valores de la población. Entonces, básicamente viene a ser lo mismo, ¿no? Suma de todos los valores en la población sobre el número de valores en la población, es decir, el número total, ¿sí? De hecho, bueno, aquí nos hace referencia ya en la fórmula de la población, de la media de la población, en símbolos matemáticos se puede expresar de la siguiente manera, en donde, bueno, U representa la media poblacional bajo este criterio de este autor, ¿no? Y aquí tenemos que es la sumatoria de X sobre N, donde igual aquí están las representaciones de cada uno de estas letras, ¿no? En U ya dijimos que representa la media poblacional, N es el número de valores de la población, X representa cualquier valor particular, es decir, cualquier valor que pueda tomar X, ¿sí? Este símbolo de la sumatoria es
letra mayúscula griega, que significa la operación de suma, ¿no? Y bueno, el símbolo de sumatoria más X es la suma de los X valores de la población, es decir, de todos los valores que yo pueda tener dentro de una población. Cualquier característica medible de una población recibe el nombre de parámetro. Es decir, nosotros dentro de una población, ¿no es cierto?, podemos recibir o tener información de diferentes tipos, ¿no es cierto?, sobre diferentes características. Entonces a esto lo recibe el nombre de un parámetro, es decir, qué parámetros nosotros podemos sumar. Entonces la media de una población es un parámetro. Y un parámetro básicamente es la característica de una población. Es decir, nosotros qué queremos cuantificar, ¿no es cierto? ¿Qué queremos mostrar? ¿Sí? Aquí dentro de unos ejemplos o el ejemplo que tenemos nos dice las edades de niños que van a una fiesta. Son 2, 3, 5, 7, 9 y 10. Entonces, hallar nos dice la edad media. Entonces, básicamente, ¿no es cierto? Como habíamos revisado, vendría a ser la sumatoria, ¿sí?, de todos los valores que pueda tener X o de todos los valores que yo tenga sobre el total, ¿cierto? Yo tengo 8 datos, ¿sí? Entonces, sumo todos estos valores, que me da igual a 45 sobre 8, entonces igual será 5.62, ¿sí? 5.62. Pues esa será nuestra media, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Sí, aquí estaba el caso de lo que es igual, es muy similar, ¿no es cierto? La media poblacional. Existen 12 compañías fabricantes de automóviles en Estados Unidos. A continuación aparece la lista del número de patentes concedidas por el gobierno de los Estados Unidos a cada compañía en un año reciente. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, las compañías, que en este caso están General Motors, Nissan, Daimler Chrysler, Toyota, Honda, Ford, Mazda, Porsche, Mitsubishi, Volvo y BMW. Entonces a cada una de estas compañías se les ha concedido un número de patentes, ¿sí? Incluso están ordenadas de mayor a menor. Entonces básicamente, ¿no es cierto?, tenemos que contar aquí primero cuántas patentes tendremos, ¿no es cierto? Cuántos números de patentes, es decir, sumar las patentes que tengamos y sumar en este caso el número de compañías, ¿sí? Ya aquí está, no es 230, es 2340, me decía porque está mal, ¿sí? Y no es 230, no, está de corregir, es 2340. Aquí me he equivocado. Ahí, 2340. Aquí, ¿no es cierto? Este dato, sí, 1000 disculpas. Es la sumatoria del número de patentes, es decir, todas estas, ¿no? 500, todas estas voy a sumar, ¿sí? Todas estas yo voy a sumar y me debe dar 2340 sobre 12, que es el número de compañías, ¿no es cierto? General Motors, Nissan, todas ellas. Entonces ahí me va a dar la media de 195. Entonces, bueno, aquí incluso está explicándolo de manera más detallada lo que es el ejercicio, ¿no es cierto? El número total de patentes de las 12 compañías es 2340. Para determinar la media aritmética, divide el total entre 2, ¿no es cierto? Porque es el total de compañías que yo tengo. Así la media aritmética entonces sería 195, ¿sí? Que es el resultado que teníamos antes, ¿sí? Es el que teníamos aquí. Calcula la media aritmética bajo la relación, ¿no es cierto?, de 2340 sobre 2.
Aplicando esta operación, el resultado es el de acá. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cómo interpretar el valor de 195? Ya en la parte un poco de el ejercicio, es decir, bueno, ya está la respuesta, ¿no es cierto? Pero dentro de mi razonamiento, dentro de mi análisis, ¿qué va a significar ese 195? Entonces nos dice que el número típico de patentes que recibe una compañía fabricante de automóviles es 195, ¿sí? Como se ha tomado en cuenta a todas las compañías que reciben patentes, este valor es un parámetro poblacional, o sea, es un valor estándar aproximado que más o menos entre 125 recibirían todas las compañías fabricantes de automóviles, ¿sí? Es decir, 195 patentes al año. Sí, es una referencia o un análisis así de manera general. ¿Sí? Otro ejemplo, miren aquí. Nos dice, hay 42 salidas en la I-75 que atraviesa el estado de Kentucky. A continuación aparece en la lista de distancias entre salidas en millas, es decir, las distancias que existen. ¿Sí? Nos está dando aquí una base de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 20, 30, 4, 8, 12, 40, 42, ¿sí? ¿No es cierto? Ya. Entonces me dice, ¿por qué esta información representa una población? ¿Cuál es la media aritmética en millas? Entonces, básicamente vendría a sumar todas y cada una de estas distancias que tengo yo en millas, ¿sí? Es decir, en una solución, perdón, una población, porque se toman en cuenta todas las salidas de Kentucky. Sume todas las distancias entre cada una de las 42 salidas, la distancia total es de 192 millas. Para determinar la media aritmética, divide para el número total de salidas, que en este caso son 42. Así la media aritmética es 4.57 millas, ¿sí? Calculada mediante la operación 192 sobre 42, de acuerdo a la fórmula que está expresada. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente dentro del ejercicio, ¿no es cierto? Nos dice que tenemos 42 salidas. Ya me estaba contando, así que está bien. Tenemos 42 salidas que atraviesan este estado, esto es como decir una provincia, ¿no es cierto? Es como decir a Guayaquil, tendríamos 42 salidas que incluso atraviesan la provincia del Guayas. ¿Sí? Entonces, cada una de estas salidas va a tener una distancia en millas, bueno, no está diciendo. Aquí podríamos decir en kilómetros, incluso metros. En nuestro ámbito lo más conocido es el metro, ¿no es cierto? Entonces aquí básicamente hace la sumatoria, ¿no es cierto? La sumatoria de todos los valores que pueda tomar X, es decir, de todos los valores, las distancias que hay, existe. Entonces nos da igual a 192, como estamos hablando de que tenemos 42 salidas, se dividió para 2, igual a 4.57. ¿Sí? Creo que no está complejo esta parte, ¿no? ¿Está entendido? ¿Está entendido, señores, señoritas estudiantes? ¿Sí? ¿Está entendido? Más o menos. Sí, Más sí. o menos. ¿No? Vamos a ver más ejercicios, a ver si de pronto con la práctica se va entendiendo. ¿Sí? Bueno, básicamente hasta ahorita, esta media poblacional solo son la sumatoria de todos los datos sobre el número total de datos, es decir, el número de observaciones que yo tengo. ¿Sí? Y a ver, en la siguiente. En la siguiente tenemos la media de una muestra. Entonces, aquí de igual manera, en el caso de los datos en bruto, de los datos no agrupados, la media es la suma de los valores de la muestra divididos entre el total de los valores de la muestra. La media de una muestra se determina de la siguiente manera. Bueno, dentro de la fórmula incluso nos va a salir lo mismo. Suma de todos los valores de la muestra igual al número de valores de la muestra. Pero aquí vamos a ver una característica particular.
Así que esto lo vamos incluso a entender mucho más dentro del ejercicio. Pero vamos a revisarlo. Nos dice la media muestral y la media poblacional se calculan de la misma manera, pero la notación abreviada que se emplea es diferente. La fórmula Pregunta. de la... Una pregunta. Media muestral y media poblacional es lo mismo. Ya, justamente eso vamos a revisarlo. Ya. Y vamos a hacerle un ejercicio para entenderlo un poquito más en qué es lo que se diferencia. ¿Sí? De acuerdo. Ya, ahí les voy bueno, para ser un poco más prácticos en este sentido, ¿ya? Ya vamos a verlo. Sí, porque hasta ahorita, bueno, de la media poblacional, incluso las fórmulas son muy similares, son idénticas, ¿no? Ya vamos a ver. La fórmula entonces de la media es la siguiente, ¿no es cierto? Tenemos igual, lo que es x media es igual a la sumatoria de x sobre n, en donde bueno, la x con subíndice representa pues la media de la muestra, ¿no es cierto? O x barra, como a veces incluso lo podemos interpretar. N es el número de valores de la muestra, muy similar a lo que ya teníamos. X representa cualquier valor particular. El símbolo de la sumatoria, una letra mayúscula griega que es la sigma e indica la operación de suma. Y la sumatoria de X es la suma de todos los valores de X que puede tener en la muestra. ¿Sí? La media de una muestra o cualquier otra operación, otra medición basada en una muestra de datos recibe el nombre de estadístico. Si el peso promedio de una muestra de 10 contenedores de mermelada de fresas, Smuckers, es de de 41 onzas, se trata de un ejemplo estadístico. Vamos a verlo en otro porque este no está claro. Bien, y aquí nuevamente insistimos, en estadístico va a ser la característica de una muestra. Ya, aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo con Zoom.com. Estudia la cantidad de minutos que consumen sus clientes que cuentan con un plan tarifario de cierto teléfono celular. Una muestra aleatoria de 12 clientes arroja la siguiente cantidad de minutos empleados el mes pasado. Entonces aquí tenemos, bueno, la cantidad de minutos que nos dice que arrojan de una muestra, ¿sí? Es decir, de 12 clientes nada más. Entonces, ¿cuál es el valor de la media aritmética de los minutos consumidos? Entonces, bueno, de acuerdo a la fórmula que teníamos, será la sumatoria de todos nuestros valores de la muestra sobre el número de valores de la muestra, que en este caso tenemos 90, 77, 94, 89, 119, 112, 91, hasta llegar así al 83, es decir, todos los valores, los 12 valores que nosotros tenemos. Sobre 12, que en este caso sería el número total de clientes, ¿no es cierto? Entonces la media aquí nos da de 97.5, es decir, de los minutos que consumen prácticamente los 12 clientes. Entonces el valor de la media aritmética de los minutos consumidos del mes pasado por los usuarios de teléfonos celulares en la muestra es de 97.5. ¿Sí? Ya. Entonces ahí, miren, para hacer un poco de énfasis en esta parte, lo que es la media poblacional y la media de la muestra, incluso dentro de los ejercicios prácticamente, o sea, los va a hacer referencia, ¿no es cierto? Cuando se trata de una población o cuando se trata de una muestra, ¿sí? Cuando se trata de una población, incluso los datos van a ser muchos más amplios, es decir, no voy yo de pronto a tener en este sentido más hasta resumido, ¿sí? Voy a hacerme referencia de una población, incluso de datos mucho más amplios, porque yo estoy haciendo referencia de todo, en este caso aquí decía, no, de todas las salidas que yo puedo tener. Aquí en el caso de la avenida o de las salidas que atravesaban una localidad. Entonces, de todas las avenidas.
Entonces aquí para la diferenciación con la muestra, obviamente aquí ya nos está haciendo referencia, ¿no es cierto? Porque aquí sería una operadora, por ejemplo, claro, ¿sí? De todos los clientes que tienen, que ha pasado durante el mes anterior, cuántos minutos consumen. Entonces aquí nos está orientando a tener, delimitar únicamente con una muestra, ¿no? Del número de clientes incluso, ¿sí? Entonces incluso es muy similar esta parte, es muy idéntico, únicamente cambia el contexto de qué es lo que se pretende incluso calcular, si la media poblacional o es la media de la muestra, ¿sí? Y bueno, existen unas propiedades de la media. ¿Sí? Existen unas propiedades en donde la media aritmética es una medida de ubicación muy utilizada. Cuenta con algunas propiedades importantes. Por ejemplo, la número 1, todo conjunto de datos de intervalo o de nivel de razón posee una media. Recuerde, en este caso, la unidad número 1 que nosotros revisamos, donde teníamos los niveles en el nivel de razón, ¿cierto? Que incluye datos como edades, ingresos, pesos. La distancia entre los números es constante. Entonces aquí recordamos, ¿no es cierto?, los niveles de razón, de posición, los que tenemos. Todos los valores que se encuentran incluidos en el cálculo de la media, perdón, la media es única, es decir, no puede haber de pronto dos medias, ¿cierto? Solo existe una media en un conjunto de datos. Más adelante en el capítulo descubriremos un promedio que podría acercarse dos o más veces a un conjunto de datos. Luego también la suma de las desviaciones de cada valor de la media es cero, expresado en este caso simbólicamente como lo vamos a ver en el siguiente, ¿sí? Entonces, a ver, estas cuatro propiedades, ¿no? La primera nos hace referencia a que todo conjunto de datos de intervalo o de nivel de razón, es decir, va a poseer una media, ¿sí? Todo conjunto de datos, ¿sí? La propiedad número 2, todos los valores se encuentran incluidos en el cálculo de la media, es decir, todos los valores van a considerarse para realizar el cálculo de la media, sin excluir ningún valor, ¿sí? La media es única, es decir, vamos a tener una sola media, ¿sí? La suma de las desviaciones de cada valor de la media es cero. Esto ya lo vamos a demostrar aquí. Sí, la suma de los valores de cada media es igual a cero. En donde tenemos como ejemplo, donde la media de 3, 8 y 4 es 5, ¿sí? Incluso no sé si podemos demostrarla, es un cierto 3, 8 y 5 es 5, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera nos dice que para esta demostración, dice que la sumatoria de x menos la media va a ser igual a 0. Entonces, tenemos 3 menos 5, nos dice la sumatoria, ¿no es cierto? La sumatoria de 8 menos 5, que es el siguiente valor, más la sumatoria del otro valor, de que es 4, menos la media, ¿sí? Voy a tener entonces 3 menos 5 menos 2, 8 menos 5 más 3 y 4 menos 1 menos, perdón, 4 menos 5 menos 1. Entonces esto me va a dar igual a 0, ¿no es cierto? Esta es una demostración, ¿sí? Esta es una demostración. ¿Sí? Si nosotros realizamos rápidamente, ¿no es cierto? Podemos decir para cuestiones de demostrar, es decir, 3 más 8 más 4, ¿cierto? ¿Cuántos datos son? 8. ¿Cuántos datos son? 3, ¿no es cierto? Esto es la X media. Entonces, 3 más 8 más 4 me da 12, 15, ¿no es cierto? Sobre 3. Entonces, esto es igual a 5.
que es este valor que me está diciendo de la X media. ¿Sí? Entonces, para cuestiones de demostrar, nos dice que será la sumatoria entre X, que en este caso los valores que puede tomar X, es decir, 3, 8 o 4, menos X media. Entonces, por eso tenemos igual a 3 menos 5, o más 8 menos 5, más 4 menos 5. Entonces, esto me tiene que dar igual a 0. Me está cumpliendo. Esto en una representación me está dando aquí, ¿no es cierto? Donde, bueno, aquí básicamente lo que hace es representar, ¿sí? En este caso los valores de 3, los valores de 4 y el valor de 5, ¿sí? Entonces aquí nos decía, ¿no es cierto? Para llegar aquí, bueno, nos decía aquí que la media era 5, ¿sí? En donde, bueno, aquí tenía menos 2, menos 1 y más 3, que básicamente era la representación de este. Menos 2, perdón, menos 1, aquí 5 menos 1, ¿sí? El valor de la media, es decir, menos 2 que tenía aquí, y el valor de la media que era más 3 que tenía aquí, que está representado aquí, ¿sí? Estos valores incluso están representados en las gráficas, ¿no? Si miran ustedes, más 3, menos 1 y menos 2. Esto, sobre todo por cuestiones de demostración, ¿sí? Esto es para, incluso para demostrar lo que es la propiedad número 4, ¿sí? Esta parte, para demostrar esta propiedad número 4, ¿sí? Entonces, no sé si quedó claro esta demostración. Sí, ingeniero, pero con el ejemplo, con, con la operación que usted hizo, Ya, con ok. la de regla. Entonces, sí está claro, ¿ya? Perfecto. Supongo que lo seguro. Aquí sí tenemos, miren, algunos ejercicios, incluso son muy, muy básicos, ¿no? Miren, calcular lo que es la media de la siguiente población. Incluso, miren, ya nos está dando lo que es la población, incluso en el 2 también está la población. En el 3 nos da igual los valores muestrales, es decir, de la muestra. Y aquí nos da igual para que demostremos, ¿no es cierto? Con estos 4 valores. Entonces, si entendimos esta parte, ¿no? Básicamente sacar la media y luego la sumatoria. Con cada uno, en este caso la resta. Primero la sumatoria, ¿no es cierto? La sumatoria fuera del paréntesis. La resta con cada uno de los valores. Es decir, aquí tendremos con 4 valores. ¿Sí? ¿Qué más? Luego calcule la media de los siguientes valores, ¿sí? Y suponga que va a la tienda y gasta 61.85 en 14 artículos. Entonces, ¿cuál es el promedio por artículo? Entonces, aquí ya no tendré que realizar ninguna suma, ¿no es cierto? Ya me está dando de manera directa, en este caso, un valor total sobre el número de artículos. Entonces, básicamente sería dividir 61.85 sobre este valor de los 14 artículos. ¿Sí? A ver, anoten por favor, tomen captura, esperen, les borro esto. A ver, háganlo rápidamente el 1 y el 3. Sí, el 1 y el 3 así rápidamente para evidencia. No tardarnos mucho. Y los otros lo completarían ya posterior a la hora de clase.
Por ejemplo, ahí, ¿cómo tendríamos para el caso de la media en el caso del primer ejercicio? ¿Cuánto nos da? 5.4. Ya, todos coinciden. 5.4. Sí, sí. No lo escuché, alguien por ahí me dijo algo. Ya, 5.4, está bien. Y el tercero, a ver, todos pueden enviar 7. una captura de lo que realizaron ahorita. Aquí al chat de Zoom. ¿Se puede enviar? Perdón. Sí, sí se puede enviar eso, por aquí por Zoom. A ver, una foto, yo creo que sí. Sí, porque ahí me da la opción de archivo. Ya, envíenlo rápido ahí, ¿ya? No sé si pueden enviarlo en captura o editarlo. La cuestión es que puedan enviarlo todos. No veo opción para enviar. No sale. Sale para mandar a un drive y eso, pero no. Otra opción. Un Padlet. Envíenlo al grupo del WhatsApp, ¿ya? No hay problema. Solo para evidencia de que personas nomás están realizando. Ok, crearles un Padlet, me voy a... Ok. Ya, bueno, tendrían hasta exagerado las 8:55, estaría bien para que puedan enviar, ¿ya? Y hasta ahí se consideraría que se enviaron, ¿de acuerdo? ¿Por WhatsApp o por aquí? Pueden enviarlo por WhatsApp, ya para que, no sé, Pero yo sí te lo envío aquí por Zoom directo. ya Alexander lo envió, no hay problema. Pero este es el ejercicio 3, ¿no es cierto? Sí, está bien. Ya. Eso, por ejemplo, ellos se me envía ahí una foto, ¿no es cierto? El literal 3 no les dije también el B, no sé. ¿Cómo le pasamos, ingeniero? ¿Creó un Padlet o Una foto pasa. Yo no sé si pueden hacerlo rápido en una hojita y ahí le tomo una foto y si pueden editarlo en Word, como se les haga más fácil. Ya, tratemos de avanzarlo, ¿ya? Con todo, bueno, hasta las 9 les dejo ahí. O sea, hasta las 9 pueden enviar. Si envían más tarde ya no contará. Hasta las 9 pueden enviar. Ok.
Avancemos ya. Y esta parte lo pueden completar luego ya como actividad en la plataforma. Sí, ya les voy a subir. Listo, para la media ponderada. ¿Sí? Aquí sí hay un poquito ya diferencia entre la media ponderada y lo que revisamos, la media de la muestra y la media poblacional. ¿Sí? Entonces, esta media ponderada nos dice que constituye un caso especial en la media aritmética y se representa o presenta cuando hay varias observaciones con el mismo valor. Es decir, un ejemplo, suponga que en Wendy Restaurant vende refrescos medianos, grandes y gigantes a 90, a 1.25 y a 1.50, 0.90. De las últimas 10 bebidas, 3 eran medianas, 4 eran grandes y 3 eran gigantes. Sí, es decir, aquí va a haber dentro de esta operación, de las operaciones de suma, dos alternativas. Pueden haber dos alternativas que ustedes pueden realizar. O suman, por ejemplo, ¿sí? O suman cada uno de los valores que nos está diciendo, o podrían en este caso incluso realizar una operación interna, una multiplicación, ¿no es cierto? Es decir, de 0.90 por 3, ¿sí? O a su vez, sumar los tres valores que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ver ahí en el ejercicio, espero que ya todos estén, ¿no es cierto? Nos dice dentro del ejercicio cuál es el precio promedio de los refrescos. Entonces nos hablaba, ¿no es cierto?, que teníamos refrescos medianos, poner el cursor, refrescos medianos, refrescos grandes y extra gigantes, pongamos, ¿sí? Pongamos lo que son medianos. Ok. De las últimas 10 bebidas, es decir, vamos a tener en total 10 datos. Si este 10 nos sirve para el N, entonces 10 bebidas, 3 eran vendidas medianas. Entonces, yo tengo que 3 eran medianas, 4 eran grandes, ¿sí? Y 3 eran estas gigantes. Bueno, yo lo puse extra gigantes. Cada uno tiene un precio, es decir, las medianas me cuestan, bueno, eran vendidas, a ver, ¿dónde estaba el precio? Ah, acá está, a 0.90. ¿Sí? Este es a 0.90. Este es a 1.25. Ustedes pueden hacerlo en sus apuntes mejor, ¿no es cierto? Aquí sí me disculpan a mí. Y este es a 1.50. Ok, listo. Entonces nos está diciendo, de las 10 últimas, 3 eran medianas. Entonces, yo puedo tomar el valor de aquí, del 90, puedo sumarle 3 veces, es decir, 0.90, 0.90, porque 3 son las que se vendieron. 4 son las que se vendieron de las grandes a 1.25, es decir, 1, 2, 3, 4. Y nos dice 3 gigantes de $1.50, es decir, 1, 2, 3. Y en total tendría que sumarlo todos estos valores, me va a dar 12.20, que sería igual a 12.20 sobre 10, que sería igual a 1.22. ¿Sí? Esta podría ser una alternativa. La otra alternativa, ¿sí?, que ustedes pueden tener, incluso puede resultarles más fácil, sería de realizar una multiplicación interna, ¿cierto? Es decir, 0.90 por, en este caso, el número de bebidas medianas, que eran 3, ¿no es cierto? Si realizaría esa operación, esto más la operación interna, 1.25 por 4,
¿Por qué por 4? Porque eran los cuatro bebidas grandes, ¿no es cierto? Y eran aquí los mismos que tenía aquí. 1, 2, 3, 4. Esto más 1.50. Si hago los números muy fatales. Esto por 3. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por 3? Porque eran 3, sí, las bebidas gigantes que salen, ¿no es cierto? Esto sobre 10. Entonces, si ustedes hacen estas operaciones, les va a salir lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, aquí la operación de esto. Pongámosle en otro color para que se diferencie. La operación de este de aquí sería un resultado, no sé cuánto me salga, la operación de aquí, la operación de acá. Hagámoslo ya, 0.90 por 3, 2.7. Les tiene que salir lo mismo, ¿no? 2.70, 1.25 por 4, 1.25 por 4, me sale 5, y 1.50 por 3, que me debe salir 4.5. Ya, la sumatoria de eso, entonces, ¿no es cierto? Más 5, más 2.70, me sale 12.12, o sea, es lo mismo, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos formas puede ser válido, ¿sí? Entonces, aquí nos dice el precio. El precio promedio de venta en las últimas 10 bebidas es de 1.22, ¿sí? Una manera fácil para determinar el precio promedio de venta consiste en determinar la media ponderada, multiplique cada observación por el número de veces que aparece. La media ponderada se representa como XW o subíndice W, que se lee X subíndice W. O sea, es decir, básicamente aquí dentro de este párrafo nos está haciendo referencia a lo que realizamos acá, ¿sí? O sea, hay estas dos formas de realizar. O lo suman cada uno de estos valores, o pueden realizar multiplicaciones internas y luego sí sumarlos todos los valores. ¿Listo? No sé si quedó claro esta parte. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o Sí. no? Ya. Me indican, ¿no? Si de pronto no está claro. Ok, entonces avancemos, ¿ya? Ya, no, aquí ha estado también la explicación de ese ejercicio, ¿ya? Entonces, miren, la media ponderada del ejercicio anterior es la que tenemos aquí, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí realiza la operación de la multiplicación, es decir, de los tres valores, ¿cierto? De las bebidas pequeñas que yo tenía, de las tres bebidas pequeñas, al precio de 0.90, aquí de las cuatro bebidas al precio de 1.25 y tres bebidas extra grandes al precio de 1.50. Entonces me va a dar el mismo resultado, 1.22, ¿sí? Que era lo mismo que tenía yo acá. Entonces, en este caso, las ponderaciones son conteos de frecuencia, sin embargo, cualquier medida, cualquier medida de importancia podría utilizarse como una ponderación. Entonces, en general, la media ponderada del conjunto de números representados como x sub 1, x sub 2 y x sub 3 hasta llegar al x sub n, es decir, el número de observaciones con las ponderaciones correspondientes a w sub 1, w sub 2, w sub 3 hasta llegar por los valores que me pueda dar como sub n. Se calcula de la siguiente manera. Es decir, la sumatoria, en este caso de X subíndice W. Básicamente aquí me está dando que esta es otra forma de poderlo hallar. Y esta sería otra forma, que se abrevia en este caso, bueno, aquí tenemos en la fórmula, aquí, ¿no es cierto? Donde W sub 1, X sub 1, es decir, los valores que puede tomar
W sub 1 y X sub 1. Es decir, todos los valores que pueda tomar. Sobre, en este caso, de igual manera, la sumatoria o el número de valores, la cantidad de valores que puede tener sub n. ¿Sí? Entonces se abrevia de la siguiente manera. Entonces la sumatoria de XW, subíndice, es igual a la sumatoria de la media ponderada, en este caso, bajo esta forma. ¿Sí? Es decir, de realizar lo que es la multiplicación entre los valores de W y los valores de X, ¿sí? Sobre la sumatoria de W. ¿Sí? Es lo que básicamente realizamos aquí, ¿no es cierto? Esto representaría en este caso W y el precio en este caso representaría X. Eso básicamente nos hace referencia a la forma. Entonces estos valores, claro, pueden incluso aquí sumarse más, ¿no es cierto? No podrían realizar de pronto, qué sé yo, si existen más bebidas, o existen otros más productos que puedan venderse, ¿no? Entonces obsérvese que el denominador de la media ponderada siempre es la suma de las ponderaciones. ¿Sí? Es decir, o sea, el número bajo el número, el 10, básicamente ese es el que no va a cambiar. Ese va a ser el mismo. ¿Sí? Y tenemos otro ejemplo muy similar al que teníamos ahí, donde nos dice Carter Construction Company paga a sus empleados que trabajan por hora 16.50, 19 o 25. Hay 26 empleados, ¿sí? Contratados para trabajar por horas, 14 de los cuales reciben la tarifa de 16.50, 10 la tarifa de 19 y 2 la tarifa de 25, ¿sí? ¿Cuál es la tarifa promedio por hora que se paga a los 26 empleados? Entonces nosotros siempre en este tipo de ejercicios tenemos que identificar primero cuál es nuestra N, cuál es el número de datos observados. Que en este caso nos dice 26 empleados, ¿no es cierto? Ese va a ser nuestra N, nuestro número de datos total observados. Luego, para determinar la tarifa que nos solicita, tarifa promedio por hora, vamos a multiplicar en este caso el número de empleados que ganan, en este caso cada hora, por cada hora, ¿no es cierto? De acuerdo con la siguiente, bueno, la fórmula que habíamos mencionado anteriormente, donde la tarifa media por hora es. Entonces aquí tendríamos, decía, ¿no es cierto? 14 trabajadores reciben la tarifa de 16.50, ¿sí? Pues aquí sería un poco complejo, ¿no es cierto? Realizar la sumatoria, ¿no es cierto? De 16.50 14 veces, es decir, 16.50 más 16.50, es decir, sumar 14 veces. Entonces, por ello aquí directamente ya realizamos la multiplicación, ¿no es cierto? De 14 por 16.50. En este caso, bueno, me da a salir 231. La operación esta, entre estos dos, me sale 231. Luego nos dice que 10 trabajadores, ¿sí? 10 trabajadores la tarifa de $19, es decir, 10 por 19. Entonces, ¿cuánto tendré 10 por 19? 190. Sí, 100. Esto me daba igual a 190, ¿sí? Y nos decía 2 trabajadores de $25, es decir, 2 trabajadores van a cobrar 25, es decir, 50, ¿no es cierto? Entonces, básicamente yo aquí sumo 231 más 190 más 50, que me da 471, que es el valor de aquí. Sobre el número de trabajadores que tenía yo igual a 26, entonces me da
que el promedio por hora ganan 18.11 dólares, ¿no es cierto? El salario promedio ponderado por hora rondea o promedia 18.12, perdón. ¿Sí? Entonces, esta sería, ¿no es cierto?, la interpretación para este ejercicio, porque me está haciendo referencia de cuál sería la tarifa promedio por los trabajadores. ¿Sí? Entonces, de pronto, si se solicita, ¿no es cierto?, un análisis breve como conclusión, al finalizar el ejercicio, ustedes tienen que revisar, ¿no es cierto?, de qué se trata el ejercicio, de qué enunciado es. Entonces, en función de eso, ubicar en este caso la respuesta. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí el ejercicio? Sí. Revísenlo todos ahí, bueno, un momentito, revísenlo. De pronto algo no me ha quedado claro. Bueno, no hay dudas, ¿no es cierto? Listo. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí, ¿cómo están? ¿Cómo les va con el entendimiento de esta parte? ¿Sí está claro? No, a mí no me quedó tan claro. Ya, ¿cuál parte de ¿Podría pronto no? repetir el ejercicio completo? ¿Este ejercicio o la anterior? Este ejercicio. Ok, no hay problema. Ya, vamos. Nos decía, ¿no es cierto?, en el ejercicio, bueno, hace referencia a una empresa como tal, ¿sí? En donde tiene trabajadores y paga por cada hora, paga cierta tarifa, un cierto valor. Entonces, para el caso nos dice, tiene tres tipos de tarifas que pagan para trabajadores, de 16.50, de 19 o de 25. O sea, son tres tipos, ¿no es cierto? Qué sé yo, de pronto, de acuerdo de pronto por las funciones que realicen, de pronto, qué sé yo, sí, de pronto el personal de limpieza, de pronto algún técnico, de pronto un gerente, va a tener ese tipo de tarifas, ¿no es cierto? Entonces hay 26 empleados, entonces, tiene 26 empleados, de los cuales 14 reciben una tarifa de 16.50. Sí, entonces nosotros tenemos una tarifa 1, ¿no es cierto? Tarifa 1 podríamos decirlo. Salen más distorsionados los números. Ya nosotros podríamos decir una tarifa 1, ¿no es cierto? ¿Qué me dice que paga 16.50? Para esta tarifa nos dice que paga a 14 trabajadores. Entonces yo ya de una puedo decir que son 14 trabajadores, ¿no es cierto? Luego me dice una tarifa 2 que paga, ¿dónde están? 10, 10 la tarifa de 19. Entonces la tarifa de 19 nos dice a 10. Y finalmente a la tarifa de 25 le dice a 2. Entonces la tarifa 3 que es de 25. Ya esto lo pongo por 2. ¿Sí? Yo puedo hacer estas multiplicaciones incluso aquí, ¿cierto? Para luego únicamente sumarlos.
Porque lo que me está solicitando nos dice la tarifa promedio por hora que se paga a los 26 empleados. ¿Sí? Entonces los empleados ON ya no hay problema, ya me está diciendo los 26 empleados, es decir, el total. Entonces ya tengo yo lo que es mía. Lo que me está pidiendo ahora es la tarifa promedio por hora. ¿Sí? La tarifa promedio que se paga a los 26 empleados. Entonces yo tendré que ir realizando, ¿no es cierto? Puedo hacerlo incluso directamente en el ejercicio, es decir, 14 por 16.50. ¿Cuánto les dije que salía? Ya, 231, ¿no es cierto? 231, 19 por 10, me salía 190. Y 2 por 25 me salía 50. Ya, entonces básicamente ya estaba resuelto esta parte de las tres multiplicaciones que yo tengo. Entonces ahora únicamente yo tengo que multiplicar, perdón, sumar estos tres valores que me da 471. Entonces este será el total de dinero que se paga a todos los trabajadores. Entonces a esto le divido por el número de trabajadores y ahí tengo que me da 18.11. Es decir, la hora promedio del salario rondea entre 18.12 dólares. ¿Sí? Entonces, en esta media ponderada, siempre van a encontrarse con que tienen que realizar un cálculo previo. O sea, antes de realizar la suma como tal, van a realizar, puede ser una multiplicación, ¿no es cierto? Como nos decía aquí los valores, en el caso que pueden tomar W o pueden tomar X, pueden realizar una multiplicación. O la anterior, que podían realizar una sumatoria. Pero la sumatoria sí, pero cuando ya tenemos, miren, datos más amplios, o sea, datos más altos, ya sea un poco complejo. Aquí también podría sumar, ¿no es cierto? Yo 16 veces, perdón, 14 veces 16.50. Entonces ahí se me va a extender el ejercicio. Aquí tendría que sumar 10 veces 19 y acá tendría que sumar 2 veces 25. O sea, me va a dar lo mismo, ¿no es cierto? Pero imagínense, o sea, se va a extender mucho el ejercicio. ¿Sí? Entonces, eso es, por favor. Y si ahí ya quedó más claro. Me indica. Ya, aquí tenemos otro ejercicio, miren, donde nos dice los siguientes datos corresponden a las notas del primer parcial de Juan José, perdón, estudiante de la unidad educativa Semilleros, ¿sí? Entonces tenemos aquí las notas 8.52, 9.23, 9.12, 7.87, 8.73 y 9.3. Entonces, primero lo que tenemos que identificar es nuestra N, es decir, cuántos números de observaciones o datos tenemos. Entonces, nosotros identificamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, 6 es nuestro número de observaciones en nuestros datos totales. ¿Sí? Y luego aquí básicamente si lo que realizamos es sumar. Sí, en este caso todos los valores sobre 6, ¿sí? Y nos da 8.76. Aquí miren, como nos habla de datos sin agrupar, y esto básicamente o acá es lo que vamos a llegar a realizar lo que es la media de datos sin agrupar, luego miraremos para datos agrupados y incluso algunas, como el caso anterior que revisamos, la media ponderada. ¿Sí? Hasta ahorita la media poblacional, la media muestral son similares, ¿no es cierto? La media ponderada incurre ya en una operación previa, ¿sí? Y esto básicamente podríamos decir que es la media poblacional o la media muestral, ¿cierto? No interfiere incluso directamente. O por ello aquí hacemos referencia a lo que son ya dentro de lo que veníamos nosotros manejando, que
teníamos entre datos agrupados y datos no agrupados. ¿Sí? Para no confundirlos. Bueno, este solo es como que aviso antes, ¿no? Ya luego revisamos un poco más esta parte cuando es para datos, bueno, para datos agrupados, sobre todo, porque datos sin agrupar vendría a ser lo mismo. ¿Sí? Ahora revisemos, por favor, esta parte de... Denme un minutito, ya quería hacerles que ingresen a una charla justo que iba a haber el día de hoy, pero no creo que es posible. Bueno, esperemos funcione, ya les aviso, ya, y si no, pues continuamos. Para finalizar el día de hoy con lo que es la mediana. Sí, la mediana básicamente nos dice el punto medio de los valores una vez que se han ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, el precio mediano, un ejemplo, ¿no es cierto? El precio mediano de las unidades disponibles es de 70,000. Para medirlo, ordene los precios de menor, en este caso que es 60,000, a mayor que 275,000 y seleccione el valor medio, o sea, 70,000. En el caso de la mediana, los datos deben ser por lo menos de un nivel ordinal de medición. Es decir, recordarán, ¿no es cierto?, los niveles de medición, en donde teníamos el nivel ordinal, donde básicamente este nivel nos hacía referencia de que tiene que estar ordenado, tiene que haber una clasificación jerárquica de los datos, ¿sí? Entonces, dentro de este ejemplo, entonces, si nosotros ordenamos en el lado izquierdo, nos dice de menor a mayor, tendremos, ¿no es cierto?, los datos, en este caso 60,000, 65, 70, 80, 275,000 respectivamente. O si ordenamos de mayor a menor, 275,000, 80, 70, 65 y 60,000 respectivamente. Entonces, para hallar nuestra mediana, básicamente va a ser el dato intermedio. El dato intermedio que se encuentre ya en nuestra base de datos ordenada. Entonces, para hallar básicamente esta mediana, vamos a tener que ordenar los datos. ¿Sí? Vamos a tener que ordenar los datos y fijar en este caso cuál es el dato que se encuentra intermedio. O a su vez también se puede utilizar dentro de Excel, incluso con la fórmula mediana propia. ¿Sí? Sí, damos otro ejercicio y si no ya nos vamos al Excel, donde ahí tenemos que ingresar igual a mediana, seleccionamos la base de datos y ya nos está. Veamos si hay aquí, pero un ejercicio que, bueno, sí, aquí está. ¿Sí? Miren, Facebook es una popular red social en Internet. Los usuarios pueden agregar amigos y enviar mensajes, así como utilizar sus perfiles personales para informar a sus amigos sobre sí mismos y sus actividades. Una muestra de 10 adultos reveló que pasaron los siguientes números de horas utilizando Facebook el mes pasado. Entonces, aquí ya me está dando una muestra de 10 adultos, es decir, el número de observaciones que yo tengo, ¿cierto? Donde me da 3 horas, 5 horas, 7 horas, 5, 9, 1, 3, 9, 17 y 10 horas, ¿sí? Entonces aquí lo que nos está pidiendo es la media aritmética de horas. Entonces observe que el número de adultos muestreados es par, es 10. Entonces eso también primero identificar, ¿no es cierto? Que es
qué número en este caso es para hallar la media, si es par o es impar. Vamos a ver por qué. Como antes, el primer caso es ordenar las horas durante las cuales se usó Facebook de menor a mayor. Identifique los dos tiempos medios, es decir, la media aritmética de los dos observados del medio que nos da la mediana de horas. Si organizamos los valores de menor a mayor, vemos que básicamente aquí está ordenado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí esto dentro de Excel nos facilita bastante. Nosotros es lo que seleccionamos los datos, lo copiamos en otra celda y lo ordenamos. Y aquí nos está dando de menor a mayor, es decir, ya ordenado. Entonces, para encontrar la media, se promedian los dos valores centrales, que en este caso son 5 y 7 horas. La media de estos dos valores es 6. Se concluye que el usuario de Facebook típico pasa 6 horas al mes en el sitio. Obsérvese que la mediana no es uno de los valores. Asimismo, la mitad de los tiempos se encuentra por debajo de la mediana y la mitad sobre ella. Es decir, no sé si está la resolución. Es decir, ¿no es cierto? Aquí lo que nosotros nos hace referencia es la mediana. Entonces, la mediana de estos datos, ¿dónde está mi cursor? La mediana, perdón, nos va a decir que son los valores centrales. Entonces, aquí tendremos. Disculpe, ingeniero, ¿lo está haciendo en Excel o...? No estoy todavía en Excel. Estoy aquí Ah, todavía en la presentación. Entonces, mira, para la mediana hay que tener, primero realicémoslo aquí ya como incluso se lo llamaba antes, aquí, como ser de una pizarrita, ¿no? Identificar los valores medios. Entonces, aquí partir de el número de observaciones, es decir, aquí nos daba 10, es decir, un número par. Cuando nos va a dar un número par, propiamente no va a existir un valor central, ¿sí? Por ejemplo, asumámoslo, ¿no es cierto? Que teníamos 9 datos, ¿ya? Primero partiremos con este ejemplo de 9 datos. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, mi valor central aquí sería 5, ¿no es cierto? La mediana. ¿Por qué? Porque aquí, miren, tengo 4 para la izquierda, 4 para la derecha. Sería básicamente ahí mi valor, mi mediana. ¿Sí? Pero en este caso, de este ejercicio, nos está haciendo referencia que el número de observaciones es par. ¿Sí? Entonces, como mi número de observaciones es par, yo tengo aquí dos valores centrales, el 5, ¿sí? Y el 7. Si nosotros nos fijamos, ¿no? 4 valores para la izquierda, 1, 2, 3, 4. 4 valores para la derecha, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, tengo yo dos valores centrales. Entonces, básicamente aquí lo que nos pide hallar la mediana es utilizar una media, es decir, 5 más 7 dividido para 2. Sí, esto sería igual 5 más 7. 2 12, dividido para 2, ¿no es cierto? Entonces será igual a 6. 6. ¿Sí? Entonces, nuestra mediana será, ay, se fue el cursor, será igual a 6. Se fue muy lento aquí. Será igual a 6. ¿Listo? Entonces, eso yo les explicaba. Tenemos que fijarnos en cuál es nuestro N, es decir, nuestro número de observación. Ejemplo, yo les decía, ¿no es cierto? Si es un número par, vamos a tener dos valores centrales cuando es un número par. Si es que es un número impar, ahí sí voy a tener ya solamente un valor central, que en este caso yo les ponía el ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, veamos aquí mismo, ¿no es cierto? Si yo le borro el 1, borre, ¿sí?
Hagamos de cuenta que este 1 no existe. Miren, yo tendría aquí, ¿cuál sería mi valor de n? De todos estos valores. ¿Cuál sería mi valor de n? El 7. No, de n, es decir, el número de observaciones. ¿Cuántas observaciones tengo yo aquí? 9. 9, ¿no es cierto? Entonces, 9, 9, 9. 9. Y de ahí, si como aquí está ordenado, yo tengo que fijarme en el valor central. Es decir, aquí sí lo que me decía alguien, 7. ¿Por qué? Queremos hacerlo manualmente. 1, 4 valores a la izquierda. 1, 2, 3, 4. 4 valores a la derecha. 1, 2, 3, 4. Entonces, como es un valor de n es impar, es decir, n es igual a 9 y 9 es impar, entonces aquí ya no necesitaré yo realizar una operación adicional, a diferencia cuando este n es par, ¿sí? Ahí voy a tener dos valores de la mediana. Entonces ahí sí yo tengo que realizar lo que hice aquí, 5 más 7 sobre 2, y ahí me va a dar el resultado. ¿Listo? ¿Está ahí? No sé si estamos claros. Mira, Patricio está ingresando a la sala. No sé si se equivocó. No, tendremos hasta... Medidas de tendencias. Las medidas de tendencia central forman parte de nuestra cotidianidad y ayudan a agrupar los datos útiles en la investigación. ¿Alguna vez te has preguntado, por ejemplo, por qué decimos que algo está de moda? No sé si está. Se empezó a reproducir el video. Digo, ¿qué pasa? Ya, a ver, en el horario iba a revisar. Tenemos aquí planeación, claro. Eso está bien. Pensé que... Estadística, seguimos con rutas. Ujú, sí, sí, está bien. Que ingresó el ingeniero Patricio y pensé que tenía clases de... Ok, listo. Entonces, bueno, hasta ahí yo creo que estamos bien, ¿no? No sé si está claro. ¿Tienen dudas respecto a eso? No hay dudas, preguntas. No, no. Ya, entonces, a ver, déjenme finalizar la grabación. Finalizamos entonces con la hora de estadística, ya. Tomémonos unos minutitos hasta las 9:35 e iniciamos ya con la hora de rutas para que no se les haga igual un poco cansado o pesado, ¿sí?